Okay. The next talk is by Matthias over there, and he'll... Bueno, bienvenidas. Esta es la traducción al español de la charla sobre el referéndum catalán y la censura durante el referéndum. Este es el Chaos Communication Congress número 34 en Leipzig. Bueno, muchas gracias. Primero quiero avisar que no soy un especialista en seguridad. Todo esto que voy a presentar aquí es solo información pública. De lo que voy a hablar voy a poner un poquito de contexto político. Luego voy a hablar de cómo funcionó el filtrado de los ISP. Voy a hablar de una página que era Where to Vote y de cómo se guardó la información, y espero tener tiempo para unas preguntas. Este es un mapa del Estado español. La parte en roja es Cataluña, que tiene su capital Barcelona. Cataluña tiene su propia cultura y lenguaje. Es una de las regiones más ricas en términos económicos de España y hace mucho tiempo que viene intentando tener más autonomía. En particular, en 2010 hubo un recorte de la autonomía por parte de España y el 1 de octubre, bueno, el gobierno catalán estuvo intentando 16 veces hacer un referéndum y España no lo dejó, con lo cual el Parlamento catalán en junio del 2017 decidió hacer un referéndum. Bueno, obviamente en esta charla me voy a enfocar en la censura en Internet, pero hubo otras cosas sucediendo en las semanas antes del referéndum y después que también me gustaría hablar. Por ejemplo, se confiscó material pro referéndum. La policía confiscó esto. Hubo 800 personas heridas en el día del referéndum. Una persona perdió un ojo por una bala de goma. Y incluso cuando la policía no puede disparar pelotas de goma, la policía catalana, pero sí la policía española. Hay 4 personas en prisión sin fianza, incluyendo el vicepresidente y el presidente de Cataluña, y 4 ministros están exiliados en Bruselas. Si quieren ver más al respecto de la represión policial, pueden mirar este link. Ahí hay un montón de vídeos sobre el día del referéndum. Hay una frase famosa en España que es: España es diferente. Y en Cataluña, el 70% de la población quería tener un referéndum el 1 de octubre. Y la respuesta del Estado español fue esta que pueden ver en la imagen. Protestantes pacíficos intentando cerrar una estación policial y la policía golpeando, repartiendo hostias. En el referéndum escocés en 2015, parece que los problemas políticos son tratados diferente en España. Dejamos los problemas políticos, vamos a la parte técnica. Tomé esta foto del EFF que muestra cómo funciona la censura en Internet. La idea es que si tú tienes lo que dices aquí y tu audiencia está aquí, tienes que pasar por toda esa cadena para que tu audiencia pueda llegar a verlo.
Por otro lado, tenemos otras plataformas como Facebook, Twitter o algunos sistemas de pago que también pueden ser censurados. Aquí un spoiler, marqué todos los lugares en los que hubo censura al respecto del tema del referéndum. Upstream, DNF, proveedores de ISP, de infraestructura, que también pueden ser censurados, y también las plataformas. Vamos a ver cómo funcionó. A la derecha veis la página del referéndum que daba información acerca de él el 1 de octubre y fue hospitado en un proveedor pequeño fuera de Barcelona, en una pequeña ciudad, Macedón, en la que la policía llegó con una orden de la corte el 13 de octubre. Y la página apareció en otros espejos. ref1oct.cat, que quiere decir Cataluña. Perdón, el 13 de septiembre. Al siguiente día, las páginas también fueron bloqueadas. El 30 de septiembre hubo un gran ataque del Estado español contra el referéndum. Cogió el Tesoro catalán para que Cataluña no pudiera gastar ningún dinero. Anunciaron que iban a traer 10.000 policías a Cataluña para el referéndum y diciendo que si no tenían lugares donde dormir los iban a poner en barcos en los puertos. Hay un total de 14 personas que fueron arrestadas por la Policía Federal, diferentes personas del gobierno catalán, algunas personas del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología, que es el centro tecnológico del gobierno catalán. Me parece que la infraestructura tecnológica fue desmantelada. Aquí una página que está solo en catalán. Y podéis ver cómo un grupo activista lo cogió para poner una nueva infraestructura de manera utilizando Tor, Signal y SIM cards anónimas de teléfono. Utilizando Bitcoin también. También arrestaron al director técnico de la Fundació .cat. La Fundació .cat es una fundación privada que opera el top-level domain .cat. En el 15 de septiembre, mediante una orden, cerraron ref1oct.cat. Y con la orden de la Corte decía también que debían redireccionar todo el top-level domain a un servidor de la policía. Y si entienden cómo funciona el DNS, van a entender que esta orden no tenía sentido. O sea, que la policía no tenía idea de cómo funciona DNS. La orden también decía que se tenía que bloquear, monitorear todos los dominios y bloquear todo el contenido relacionado al referéndum. La pregunta es, ¿esto es legal o no? Porque la orden era simplemente bloquearlo todo. El 17 de septiembre le informan a ICANN y el 20 de septiembre el director técnico lo arrestan. Lo acusan de apropiarse de fondos públicos, perversión de la justicia y desobediencia.
lo cual es un poco raro porque es una fundación privada y por lo tanto no se entiende mucho cómo se podría apropiar de fondos públicos. La parte interesante es que las razones no están claras. No hay pruebas o evidencias hasta ahora y de hecho se está esperando el juicio para ver qué es lo que la parte acusante va a poner sobre la mesa. Okay. As an answer to this, a massive amount of mirrors appear in the next day. Gran cantidad de espejos aparecieron en los siguientes días. La cantidad exacta es difícil de decir, pero más de 100. Uno de ellos estaba en la red Tor y tenían nombres graciosos como guardiacivil.sexy o piolín.cat. Intervening in the Catalan referendum, and piolín.cat. Piolín es catalán. También. Piolín es catalán y es un pollito, el piolín. The yellow one. So why is this? Why would ¿Y por qué se nombra la calle, el nombre como este? Porque uno de los botes en los que dormía la policía es este. really a joke in social media? Era una broma muy grande en las redes sociales. December, the police raids a house near Valencia. El 22 de septiembre entra a una casa en Valencia acusando a Daniel Morales de ser uno de los líderes de los que están poniendo esa calle. Hay que mencionar que Valencia no está en Cataluña. The worrisome thing here is that the Pero weren't included literally to change password and security una de las cuestiones que estaban Twitter, mail, etc. pidiendo contraseñas para entrar a GitHub, a Twitter, etcétera, etcétera. They were able to take over sessions in the De hacer browser. que entrar a todas las sesiones del browser, a la cuenta de Google, de GitHub. Happily he later Por suerte, was talking to lawyers and habló con sus abogados it was totally illegal. So y it was pudo ver que era ilegal, de manera que pudo recuperar sus cuentas unos días más tarde, identity got robbed. avisando a Google y a GitHub de que su identidad ha sido robada. And is awaiting trial as well. Está acusado de desobediencia por 6 meses, People entre 6 meses y 4 años de prisión, pero está esperando. cited to declare, but I have no information. Hay otras 15 personas que están citadas para declarar, pero no tengo más información Etc. de que están acusados. Okay, let's have a look on the censor. Vamos a ver los métodos de censura. So, overall, the number is circulating between El número que está circulando son unos 25 websites interference from the Torah project to up to 140 blocked websites. hasta 140 blogs. Blocked or censors were mirrors of the official website. La mayoría de esos eran espejos de la página oficial, pero también otras Independent páginas de grupos activistas independentistas for the referendum. o de los que están haciendo una campaña de los que querían que votaran que sí. Like in Paparem, I won't explain, but there were some smaller Había websites which otras páginas más pequeñas was created from the social movements. que fueron creadas de algunos movimientos sociales para apoyar el So what referéndum. we've seen up to now, Lo que hemos visto hasta ahora center methods, we've seen web host de los websites, métodos que se cortó el web hosting y que se redireccionaron domains.cat a los de la policía. and apart from that, Además de eso, as well, se utilizaron algunos métodos del ISP, used DNS tampering and HTTP que es bloqueo de HTTP y different methods. temperación de DNS. In concrete, DNS tampering was used En concreto, las modificaciones de DNS fue por France Telecom y las modificaciones de HTTP fue más bien por parte de Telefónica o fue usado por Telefónica. which are connected to the larger were also affected. Los ISPs más pequeños que estaban conectados a los más grandes también se vieron afectados. Algunos ISPs independientes pequeños no fueron afectados, por lo cual no está claro si la policía no les mandó la orden See all these mirrors, we are fine.
como pensando que si el 90% de la gente no podía ver los mirrors, ya estaba bien. Esta es la página de la policía que estaba hablando cuando se llegaba a uno de estos sitios censurados. Okay, let's talk about DNS tampering. Vamos a hablar de las modificaciones, ataque al DNS. Resolved Lo que sucedía es que they resolved the hostname el hostname servers to the en ese servidor DNS resolvía hacia un servidor de la policía. Y esto era muy simple de machine and resolver. in case of Vodafone, if you have Cualquier persona podía usar otro servidor DNS para resolver. ask them to disable the DNS proxy, which actually they did. Or alternatively, you use a VPN También se podía usar una VPN. inspection was done on the Un layer. Deep Packet Inspection, inspección profunda de paquetes, Matched lo que hacía era hostname of a HTTP GET request machear el hostname de un pedido HTTP used to do this. y con Bad in regular expressions. Here's the example for ref. una expresión regular. So if you put anything in front Entonces, w.ref1 of si el dominio, si el hostname era cualquier cosa but if you .www.ref1octur, the filter entonces el filtro no machaba, pero cualquier cosa .refuoct estaba filtrado, estaba bloqueado. two IP addresses which were resolved by the DNS system. So the IPs used for this Las- blocking were these two Las IPs usadas para from Cloudflare. el bloqueo eran IPs de Cloudflare. HTTPS, they En el caso de HTTPS, el tráfico está encriptado y por lo cual no puedes usar to filter el hostname que se indica en el pedido GET. Entonces, protocol. pero lo que pasa es que el protocolo TLS, el host, el servidor, tiene que saber a qué dominio querés acceder. O sea, a qué dominio querés comenzar la encripción para poder mandar el certificado correcto. Hello message, Con lo cual, en el mensaje hello name indication, which is que manda el cliente, hay un campo que es Server Name Indication which gives a hint in the que dice a qué dominio quiere acceder el cliente. Y esto es una pista que se puede usar para filtrar para bloquear esa comunicación. Aquí se ve un paquete hello de TLS, se ve el dominio if it's allowed, then it will forward and y use the normal connection. And if not, it will reset the connection. si está permitido, deja pasar toda la conexión y si no, manda un reset hacia el cliente. HTTP. You go Si, to this homepage. So you can see here si el, body, there's the discover- bueno, podemos ver aquí el cuerpo de HTML and here the y podemos ver aquí un be replaced by the police landing page. switch como para reemplazar la URL, reapuntarla a The switch and el sitio web de la policía. which is Hay también un caso para tratar apuestas ilegales y que va a direccionar a una IP de diferencia, con lo cual podemos pensar que esta infraestructura no fue montada para el referéndum específicamente, sino para algo más general. on the referendum homepages. You can see that it's most probably they added the domains, the domain names to the phishing. Entonces podemos pensar que lo que hicieron fue agregar dominios. De hecho, aquí donde dice phishing, podemos pensar que la policía lo que hizo fue agregar dominios relacionados con el referéndum a esta infraestructura. Como puedes ver aquí, eso espera 10 segundos para ver qué pasa, porque solo tiene una capacidad finita de memoria. Lo que se puede hacer es hacer una conexión HTTP 40 al puerto 40 y luego esperar 11 segundos hasta enviar eso, la petición GET, y para ver si cómo no funciona.
el público aplaudió espontáneamente. Entonces, algunas conclusiones. Si se puede utilizar una IP de Cloudflare diferente para resolver el dominio, o esperar 11 segundos para mandar el GET, o usar 9VPN. Las conclusiones sobre la censura es que técnicamente era fácil de darle la vuelta, de circunventarlo. A menos que, digamos, siempre y cuando no tengas que educar a 5 millones. Porque probablemente no sepan hacer todo esto. Aquí se puede ver, por ejemplo, un tuit del presidente de Cataluña que le explica a la gente cómo usar un proxy online para dar la vuelta a esta censura, para evitar esta censura. Hasta donde sé, no hay ningún ISP le comunicó a sus usuarios que iban a bloquear este contenido. Entonces, una conclusión que yo saco es que si eliges a tu ISP inteligentemente, puede ser que tengas suerte y evites la censura. Vamos a hablar de la página web Where to Vote, que es que le cuenta a la gente dónde había que ir. Y esto no era posible porque el servicio de encuestas español no había mandado la información, así que el gobierno decidió crear su propia página web donde se podía acceder a esta información. Y había un censo de 5,3 millones de votantes que se pueden ver aquí se puede ver dónde se puede votar. Esta página fue bloqueada. Pensaron así que tenía que ser fácilmente clonable. Aquí hay un backend con la base de datos donde está la información que le puede proveer a los clientes. Y voy a explicar en un momento cómo lo hicieron. Esta página web fue publicada el 21 de septiembre y fue bloqueada el día siguiente, así que la asunción fue correcta. Telegram y Twitter, bots de Telegram y Twitter fueron publicados para dar información. Y también una aplicación de Android en el Google Store. Pero esta también fue retirada de la tienda el 29 de septiembre. Así que estuvo un par de días más activa. Aparecieron varios clones de la página web y también fue publicada en el Interplanetary File System, que es un proyecto muy interesante, me parece, que es una red peer-to-peer, P2P, que es como una especie de link magnético de BitTorrent. Así que cualquier cliente puede acceder y que una entrada que te permite ver los datos en tu browser. Telefónica intentó bloquear esta página web, así que bloqueó la gateway. Lo que pasó con este bloqueo es que no solamente bloqueó el contenido del referéndum, sino cualquier contenido que estuviera hosteado en IPFS. Desafortunadamente existen múltiples gateways hacia la red de IPFS, con lo cual con una línea de comando podías fácilmente copiar el contenido hacia tu computadora o accederlo a través de uno de los otros gateways. Esta es la página web del referéndum. Tenías que poner tu identificación personal, el DNI, y el código postal, tu fecha de nacimiento, y mandar el query. Como dije, esto no se podría guardar en una base de datos SQL, porque si te clonas esa base de datos, tendrías un montón de información confidencial. Y no querés que todo el mundo tenga la información de todo el mundo. Entonces lo que hicieron fue, tomaron, este es el ID. Este es el ID de la persona, que son 8 números y una letra. La letra es un checksum
del número, la fecha de nacimiento y el código postal. Y se concatena omitiendo los primeros 3 números, se concatena todo el resto de números. Eso es un string y se hace un hash que se hace 1714 veces. Se repite ese hash y se obtiene una llave. Y con un hash más se obtiene un valor de search. Con ese search se obtiene un archivo que está hosteado en IPFS o donde esté. Y todo esto se hace en el JavaScript de tu cliente, en tu browser. Entonces, el browser se baja el archivo, es un key value, es un guarda llaves y valores, y ahí va línea por línea hasta encontrar la línea donde está la data. Y esa línea se puede encriptar con la llave que se obtuvo de las 1714 hash. Se desencripta con AES-256 y se obtiene la data plaintext. ¿Está más o menos claro cómo esto funciona? Bueno, la pregunta es, tenés toda esta data encriptada en el servidor web. La pregunta es, ¿esto es seguro? Porque podrías hacer brute force de todo esto. Se podría hacer un ataque de brute force. Podrías agrupar las fechas y los códigos postales. Y no puedes recalcular el ID correcto, pero puedes recalcular 45 IDs. Y podrías reducir el número de posibilidades y intentar un ataque. La pregunta es cómo llegó esto a los medios. Y los medios se preguntan dónde está el censo de estas personas. La primera cosa es, solo tienes los números del DNI, que son datos públicos. No es como si quieres hacer una cuenta en el banco, tienes que decir tu DNI. Si quieres ir a la biblioteca, tienes que usar el DNI. Si quieres entrar al gimnasio, también tienes que mostrar tu DNI. Así que eso no es un dato secreto, como si fuera el número de seguridad social. Así que es una forma interesante de guardar datos en una página fácil de clonar. No sé si podría haber sido mejor. Así que si tenéis ideas, por favor escribid un post en un blog o algún tweet o algo así. El 30 de septiembre, un día antes del referéndum, la Policía Federal cogió el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología. Y esto pasó porque casi todas los colegios donde se podía votar eran lugares del gobierno catalán, como colegios o estaciones de policía. Su conexión a Internet se pasaba por CTTI. De manera que si lo tomaban, podían cortar el Internet. Y lo que querían hacer es monitorear las IPs para ver dónde se va el tráfico en los lugares donde se podía votar. El día del referéndum, quiero daros un poco de unas cuantas impresiones de cómo era la situación en el día. Estaba claro que la policía iba a venir a intentar cerrar las escuelas, los colegios electorales. Así que había gente que había estado durmiendo en los colegios desde el día anterior, ocupando estos lugares.
para ayudar para evitar que la policía las cerrara. Y por las mañanas, a las 5 de la mañana, llegó un montón de gente y se puso delante de los colegios electorales para bloquear con sus cuerpos las entradas contra la policía, para que las pelotas de goma y eso que habían sido pedidas poco antes llegan pronto. Las herramientas de votación llegaron. El censo global fue anunciado de manera que quiso decir que cualquier persona podía ir a cualquier colegio electoral, porque estaba previsto que la policía cerrara los colegios con fuerza. Uno de los primeros colegios que fueron cerrados en Barcelona era uno de los más grandes en Barcelona. De manera que si no tenías un censo global, toda la gente que tenía que ir a este colegio no habría podido votar. La página del censo global, que era una base de datos central donde registrabas las identificaciones de la gente que ya había votado para evitar que la gente votara dos veces, era muy simple. No encontré una foto mejor porque ya no estaba online, evidentemente, pero se veía como esto. En los colegios escolares había un número de identificación y una contraseña, y los responsables tenían que entrar estos para poder entrar en el sistema central, y ahí podías introducir DNIs para marcar que la gente ya había votado. Entonces, si se tocaban los botones y salía verde, quería decir que la persona podía votar, y si estaba rojo, quería decir ya habías votado, así que no puedes volver a votar. Parece que esta contraseña aquí fue usada para la identificación y la encripción de los datos, porque el sistema no tenía certificado TLS. Y había un tiempo muy corto para llegar con esta solución, porque el referendo duraba entre 9 y 4, así que tenían que solucionar los problemas muy rápidamente. La conexión a Internet en los colegios electorales, que había sido provista por CTTI, no está claro qué pasó, porque hay mucha información de diferentes personas. Algunas no tenían Internet, otras no tenían partes de Internet. Por ejemplo, EduRoam no funcionaba, pero el cable funcionaba. En otras no se podía utilizar el Tor. Otras decían que direcciones IP fueron bloqueadas. En algunos lugares hubo acceso a Internet, pero a la minoría. Entonces, lo que pasó fue usar los teléfonos móviles de la gente, o puntos de acceso 4G, o el Wi-Fi para registrar a los votantes. Y se vio que varias IPs fueron bloqueadas por diferentes proveedoras. La página que había sido anunciada por la mañana fue registrameses.com, también usaba Cloudflare y fue bloqueada en cuestión de minutos. Entonces, no fue posible abrir las mesas a tiempo, o sea, a las 9 de la mañana, porque no fue posible hacer el registro de las mesas a esa hora por el bloqueo. Y entonces se utilizaron directamente IPs, que eran proxies reversos que permitían acceder a la página. En las primeras horas se atacaron a estos proxies reversos, a estas IPs, mediante DDoS. Y entonces, si tu proxy
que estabas usando no funcionaba, tenías que llamar a una hotline y desde la hotline te daban, ok, te doy otra IP. Y mediante una nueva IP podías intentar acceder. Y muchas veces la gente que estaba llamando no entendía qué era una IP, porque era un concepto nuevo. Entonces fue un poco de caos esa hotline. O sea, no caos, pero era complicado. Y por lo tanto se utilizaba mensajería instantánea entre un colegio electoral y otro, diciendo, oh, mira, estoy usando esta IP que me funciona, o estoy usando esta forma de evitar el bloqueo de DNS. O sea, hubo una comunicación descentralizada para resolver esto. Y cada vez que una nueva IP se anunciaba desde la hotline, se empezaba a distribuir desde la hotline, en cuestión de muy rápidamente se empezaba a recibir un ataque de DDoS. Con lo cual suena como que la policía estaba vigilando las conexiones de la CTTI, de los colegios electorales, para ver a qué IP se están conectando y atacarlas. Entonces, cada vez que querías usar un nuevo proxy, tenías que re-registrar tu colegio electoral. Tenías que llamar a la hotline y decir, hola, yo soy tal de tal colegio electoral, necesito un nuevo password. Y con ese nuevo password podías volver a registrarte. ¿Y qué pasó? Alguien estaba muy emocionada por el día histórico del referéndum y posteó una foto de el responsable, incluyendo su DNI y el número de la hotline. Y entonces alguien llamó a la hotline, dijo que era el responsable de ese colegio electoral y le dieron una nueva password y pudo meter IDs, DNIs de gente que encontró en Internet, lo cual no quiere decir que pudo votar, pero pudo marcar como que gente había votado cuando en realidad todavía no había votado. Y cuando esa persona se presentó a votar, le dijeron que ya había votado, lo cual no era cierto. Fue un tipo de ataque. En este caso, no había ninguna forma de que la gente que estaba atendiendo la hotline supiera si la persona con la cual estaba hablando era realmente responsable del colegio electoral o no. Entonces, también tuvimos esto, DDoS organizados por un foro que se llama Foro Coches, relacionado con autos, con coches, y que no necesariamente es solo coches, sino con un foro sobre un montón de temas. Hay un link aquí que es interesante, es en inglés. Un usuario llamado Alex Tango, aparentemente de Madrid, le pidió a la gente ayuda para dar de baja el sistema. Entonces, intentaron hacer algo si es legal, intentaron hacer algo que no es legal, pero es legal. Es una cuestión de opinión. Entonces, las direcciones de IP fueron publicadas y también algunas de las que habían caído, de las que habían sido tumbadas por los dedos. De manera que hubo varios ataques que venían. No solamente eran personas a las que les gustaban los ordenadores, que los coches que estaban en los ordenadores intentando hacer algo, pero también eran técnicos profesionales que estaban usando ataques de paquetes SYN, o sea, cosas bastante específicas. Bueno, entonces en los proxies reversos implementaron port knocking como para mitigar el ataque. Y en Barcelona se atacaron a
al foro, atacaron al foro coches y el foro tuvo que poner una página de que estaba en mantenimiento. Y algunos otros grupos de hackers atacaron otros sitios. Todo esto está escrito en un artículo muy bueno, el segundo link, que desafortunadamente solo está en catalán. Bueno, entonces, en el día del referéndum tuvimos un montón de ataques. Tuvimos ataques en la infraestructura, tuvimos técnicas de filtrado y ataques de denegación del servicio distribuida, DDoS. También todos estos ataques, a pesar de todos estos ataques, se pudo llevar a cabo la votación y este servidor central fue el punto débil de todo el sistema. Y entonces yo pienso, ¿se podría haber construido esto de una forma descentralizada? Hoy en día todo el mundo habla de blockchain, quizás se podría haber implementado esto con blockchain. Yo no soy un experto. La participación del referéndum fue del 43%, que es súper alto. Se puede ver desde las primeras horas de la mañana a la gente golpeando a la gente, con lo cual era un riesgo real ir a votar y, sin embargo, la fuente de votar. Y hubo 170.000 personas votando no y 45.000 votando en blanco, que es un voto como no me importa, que de hecho se agrega toda esa cantidad de votos a la opción mayoritaria, que en este caso fue el sí a la independencia. En los días siguientes, la página web de la Asamblea Nacional Catalana fue destituida porque la Asamblea Nacional Catalana es una institución política que promueve la independencia y el 30 de octubre varias páginas web del gobierno catalán fueron quitadas del servicio y la Asamblea Nacional Catalana hace unos pocos días, el 19 de diciembre, tomaron medios legales contra el ataque contra la página web. Porque tienes que saber por qué han atacado y si lo han atacado. Entonces, voy llegando a mis conclusiones. Creo que esto puede ser una de las censuras en Internet más grandes de la que ha habido en la Unión Europea hasta ahora. Creo que la Unión Europea no condenó esto suficientemente, lo que pasó. Es preocupante que el gobierno está intentando quitándose la responsabilidad de estos ataques. Y creo que es muy interesante cómo funcionó la página de donde votar. Creo que es lo más importante de todo esto y de toda la represión en las calles y la censura en Internet fue que el gobierno español no fue capaz de parar el referéndum. Aplausos espontáneos del público. Entonces, aquí hay unos links sobre las reacciones internacionales. He puesto unos cuantos y más, de manera que podéis ver qué dice. Y muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que me han ayudado. Algunas las he nombrado, otras no. Que me han puesto en contacto con gente, que me han explicado, etcétera. Aplausos. Empieza la ronda de preguntas. Pero antes de eso, if you leave through the door marked BW, there's a TV crew behind that making a recording. So if you don't want to be filmed, se están haciendo anuncios logísticos sobre cómo salir de la sala. Tenemos 10 minutos para las preguntas y las respuestas. La ronda de preguntas y respuestas, la primera viene en Internet.
You don't have any sound? Okay. No, no se sabe. Then, microphone one, please. Ok, el primer punto. Thank you. That was very, very interesting. Muchas gracias, ha sido muy It seems like you interesante. needed a lot of computer expertise to help Parece que run all of the polling se necesitó stations on the day. Were mucha, those people volunteers mucha or part of the conocimiento de tecnología para poder llevar a cabo la votación. ¿Es normal que un gobierno tenga tanta información? ¿Había voluntarios, etcétera? Bueno, en el día, los días antes del referéndum, hubo como una... La mayoría de la gente en Cataluña estaba muy enojada con el Estado español, diciendo, esto es ilegal, no me importa, no me importa si es ilegal o no. Entonces, el día del referéndum había gente que hubiera ido a votar, que no hubo ninguna organización oficial de parte del gobierno catalán, sino que fue más bien gente autoorganizada intentando hacer que el referéndum suceda. Bueno, yo tengo una pregunta sobre la censura. La censura fue muy brutal. ¿Hay acciones legales que están pasando contra el gobierno español? Porque si no está pasando nada, con este país, otro país podrá hacer lo mismo, porque no pierden nada. ¿Aplausos del público? Bueno, no conozco de no conozco ningún caso salvo la que mencioné de la Asamblea Nacional Catalana, que hizo una acción legal. Por ejemplo, la Unión Europea estuvo detrás del gobierno o apoyó al gobierno de forma que toda la censura se considera legal. ¿Por qué se usó el certificado por contraseña y no otros? Bueno, yo no lo sé porque no diseñé el sistema, pero supongo que no se utilizó porque se preveía que los proxies fueran atacados y con lo cual hubieras necesitado un certificado para cada IP o para cada dominio. Y cada vez que quisieras montar un proxy, necesitarías un nuevo certificado y estarías como jugando una carrera con la policía todo el día. Gracias por la charla. Mi pregunta es acerca de California. Se bloquean las cosas, las páginas web una y después otra y después otra. O después de ver. ¿O quién bloqueó qué y por qué? No lo sé, honestamente no lo sé, pero supongo que bloquearon respondiendo a las órdenes judiciales, pero no lo puedo asegurar. Otra pregunta de Internet. ¿Cuánta gente estuvo relacionada con esto? Si tienes alguna idea. No tengo idea, no está nada claro quién fue o cuánta gente fue estos activistas o estas activistas. Otra pregunta. ¿Hay una precisación acerca de la parte técnica? Creo que es importante. No entendí la pregunta. La gente en Internet solo quiso precisar la pregunta. La cantidad de gente era la cantidad de gente. Bueno, sí, se refieren a la gente en los colegios electorales. No lo sé, pero supongo que miles o por lo menos miles, pero realmente no tengo idea. Okay, since it seems there are no further questions, Como parece que no hay más preguntas, for keeping your questions brief and to the point,
When you leave, please take your Vamos a and, terminar la conexión. Esta fue la interpretación al español de la charla acerca